Hola, muy buenas a todos. Mira, en este vídeo vamos a explicar los problemas de aplicación con matrices que nos podemos encontrar en el tema. Ya os adelanté un poco cuando empezamos el tema de matrices, que al final una matriz no dejaba de ser los datos que podemos obtener a partir de una tabla de doble entrada. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver si me deja pasar. Mira, esta información la he recogido de la web de RTVE, es relativamente reciente, y en esta parte de la tabla, porque la tabla era muy grande, y he escogido solamente esta parte porque salía España, y bueno, pues aquí tenemos una serie de datos sobre el coronavirus en diferentes países, ¿vale? Aquí las filas corresponderían a datos por países y en las columnas pues tenemos recogido dos columnas para hablar sobre las muertes y dos columnas para hablar sobre los casos. Bien, pues esto es una tabla de doble entrada donde yo tengo diferentes variables y tanto en las columnas como en las filas, ¿vale? En este caso las filas corresponderían a países y en las columnas tendríamos muertes por 100.000 habitantes, casos y casos por 100.000 habitantes, ¿vale? Una tabla de doble entrada, por tanto, es lo que hemos dicho, es una tabla que nos permite organizar la información y recogerla para que podamos hacer un estudio mucho más claro de lo que estemos, del tema que tengamos en cuestión. ¿Cómo podemos expresar la información de esta tabla con una matriz? Bueno, pues simplemente escribiendo en una matriz, como hemos hecho aquí, los datos que aparecen en esa tabla, ¿vale? Es importante que siempre que saquemos una tabla de datos, no olvidemos a qué corresponde cada cosa, porque imagina que nosotros estamos haciendo un estudio, nosotros hacemos esta matriz, continuamos con el estudio y más adelante nos interesa esa matriz para hacer unos cálculos. Yo me tengo que acordar qué significaba este 5,7, ¿vale? O sea, yo cuando tenga la información en una matriz, yo tengo que saber en todo momento qué son las filas y qué son las columnas, ¿vale? No se me puede olvidar. Entonces es importante apuntarlo de alguna manera. Yo lo que hago normalmente es escribir aquí arriba qué es cada columna y aquí al lado qué es cada fila, ¿vale? Después lo voy a ir viendo. ¿Siempre me voy a encontrar la información dada en forma de tabla? Pues no, hay veces en los que me van a dar un texto y a partir de ese texto yo voy a poder construir la tabla de datos y posteriormente una matriz, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginad este texto de aquí, que también lo he sacado sobre el tema del coronavirus. Esto estaba en un informe que sacó el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia del Gobierno de España el 28 de agosto. Entonces, bueno, en este texto se comparan una serie de datos y a mí me interesa, por ejemplo, para hacer un estudio sobre el tema y lo quiero recoger en una tabla de doble entrada o directamente en una matriz. ¿Qué hago? Pues primero ver cuáles son mis variables. Yo, por ejemplo, he señalado aquí China, Europa y España. Dos países y una unión de países, que es la europea. Quiero también, por ejemplo, datos para construir esa tabla, los casos confirmados y la fiebre, la tos seca y el dolor de garganta en porcentaje, es decir, el porcentaje de personas que tenía fiebre en China con 55.924 casos, el porcentaje de personas que tenía fiebre en Europa con 14.011 casos y el porcentaje de personas que tenía fiebre en España con 18.609 casos, ¿vale? Entonces, recogemos esos datos en una tabla de doble entrada y obtendríamos esto de aquí, ¿vale? Sin olvidar que esto no son casos, sino porcentaje de los casos confirmados, ¿vale? Bien, ¿cómo construíamos la matriz? Pues simplemente escribir la matriz, los datos tal y como están recogidos, sin olvidar siempre a qué corresponde cada fila y a qué corresponde cada columna, ¿vale? Bien, vamos a ver ya, vamos a ver dos ejemplos en el vídeo. El primero de ellos, que es el siguiente. A mí me van a dar un problema en el que la información ya me la dan con una tabla de doble entrada. Lo leo y después lo resolvemos.
En una empresa de tapicería se utilizan tres tipos de materiales: madera, plástico y aluminio, para fabricar tres tipos de muebles: sillas, mecedoras y sofás, según la siguiente tabla. ¿Vale? Vamos a comentarla. ¿Qué significa esta unidad de aquí? Pues significa que para construir una silla yo necesito una unidad de madera. Para construir una mecedora necesito una unidad de madera, y para construir un sofá también necesito una unidad de madera. Sin embargo, para construir una silla necesito 2 unidades de aluminio, 3 de aluminio para hacer una mecedora y 5 de aluminio para hacer un sofá. ¿Y de plástico qué necesito? Pues una unidad para la silla, una unidad para la mecedora y 2 para el sofá. ¿Vale? Muy fácil interpretar la tabla. Apartado A. Un cliente de la tapicería quiere comprarle 100 sillas, 100 mecedoras y 200 sofás. Expresar mediante una matriz la cantidad de muebles que tienen que fabricar de cada tipo. ¿Vale? Apartado B. Calcula mediante una operación de matrices las unidades de madera, plástico y aluminio que se utilizarían para fabricar lo que pide el cliente. Bien, pues no hay que tenerle miedo a estos problemas porque son muy fáciles, son puntos asegurados en el examen. Bien, recordamos el apartado A. Dice, un cliente quiere comprarle a la tapicería 100 sillas, 100 mecedoras y 200 sofás. Expresar mediante una matriz la cantidad de muebles que se tienen que fabricar de cada tipo. Pues yo voy a necesitar en mi matriz cantidad de sillas, de mecedoras y de sofás que quiere el cliente comprar. Lo que le tienen que fabricar es lo que quiere comprar el cliente. Entonces, esa información yo la saco de aquí, no la saco de la tabla. Mi matriz sería esta de aquí. Una matriz fila en la que mis datos son 100, 100 y 200. ¿Vale? Esto es la cantidad de muebles que se tienen que fabricar de cada tipo. Fácil. Apartado B. Calcula mediante una operación de matrices las unidades de madera, plástico y aluminio que se utilizarían para fabricar lo que pide el cliente. Vamos a recordar que nosotros teníamos esta tabla de datos y la saco con una matriz, para poder ahora, entre estas dos matrices, hacer alguna operación y así calcular lo que me están pidiendo. ¿Vale? Recordamos, porque ya se me ha olvidado. En la matriz A, nosotros tenemos en cada columna el silla, mecedora y sofá, la cantidad. La fila corresponde a la cantidad de sillas, de mecedora y de sofá. Y aquí la cantidad de madera que necesito para una silla, una mecedora, un sofá, la cantidad de plástico que necesito para silla, mecedora y sofá, y la cantidad de aluminio que necesito para silla, mecedora y sofá. Estoy siendo muy repetitivo, pero es que así no se nos olvida qué es cada cosa y tenemos claro en todo momento qué es lo que estamos haciendo. Entonces, fijaros, a mí me están pidiendo una operación de matrices. Fijaros que yo ya estoy descartando aquí la suma, la resta de matrices. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí dos matrices que son de diferente dimensión, una 3×3 por una 1×3. Por lo tanto, la suma y la resta ya las descarto porque yo no puedo hacer una operación con esas dos matrices. ¿Podría ser alguna operación con una matriz inversa? Pues ya os adelanto que no. La mayoría, no voy a decir el 100%, pero la mayoría de problemas que os vais a encontrar con matrices en este nivel corresponden a multiplicaciones. La clave estará en saber cómo tengo que multiplicar esas matrices. Ahí está el kit de la cuestión. Entonces, vamos a mirar las dimensiones. Vamos a ir descartando cosas. ¿Podría yo multiplicar la matriz B por la matriz A? Pues no voy a poder porque, fijaros, esto es una 3×3 y esto es una 1×3. El número de columnas no coincide aquí con el número de filas. Por tanto, B por A ya está descartado. Entonces, ¿cómo lo podríamos multiplicar? He dado un parón porque seguro que lo estáis pensando y habréis dicho alguno. Pues podríamos multiplicar A por B, porque una 1×3 lo puedo multiplicar con una 3×3, porque el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz A. Bueno, pues vamos a ver que esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Fijaros, si yo multiplicara la matriz A por la matriz B,
yo tendría que multiplicar esta fila por esta columna. ¿Y qué estaríamos multiplicando aquí? Nosotros estaríamos multiplicando, bueno, para calcular el primer elemento, nosotros hemos dicho que multiplicamos esta fila por esta columna. Yo estaría multiplicando la cantidad de sillas que necesita mi cliente por las unidades de madera que necesito para hacer una silla. Perdona que se ha ido. Según sumarle a eso la cantidad de mecedoras multiplicadas por las unidades de plástico que se necesitan para fabricar una silla. ¿Qué sentido tiene multiplicar la cantidad de mecedoras que quiero hacer con las unidades de plástico que necesito para hacer una silla? No tiene ningún sentido. Pero que es que continúo y si multiplico 200 por 2, yo estaría multiplicando la cantidad de sofás que quiero con la cantidad de aluminio que necesito para hacer una silla. ¿Veis que no tiene sentido multiplicar la matriz A por la matriz B? Ninguno. Por tanto, también descarto A por B. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer si me has dicho que hay que hacer multiplicación? Pues hay que hacer una multiplicación, pero haciendo transposición de matrices. Vamos a pensarlo así. Si yo quiero multiplicar, además, pensando en la pregunta es, yo quiero obtener la cantidad de madera, plástico y aluminio que necesito para fabricar lo que me pide el cliente. A mí me está pidiendo el cliente mecedoras, sofás y silla. Y luego necesito por otro lado la cantidad. Entonces fijaros, si yo transpongo aquí la matriz A, yo tengo material por muebles y muebles por cantidad. Fijaros que simplemente haciendo aquí una multiplicación, yo ya sí voy a estar multiplicando cosas que tienen sentido. Y además, fijaros, aquí yo estaría multiplicando a ver si lo digo, perdonad. Aquí estaré multiplicando el tipo de objeto que necesito fabricar con el tipo de objeto que me pide el cliente. Entonces, fijaros, si nosotros multiplicamos B por A traspuesta, yo tengo que multiplicar primera fila por primera columna, en este caso por la única columna que hay. Entonces multiplicaríamos 1 por 100 más 1 por 100 más 1 por 200. Vamos a interpretar qué es esa operación. ¿Qué es 1 por 100? Pues mira, 1 es la cantidad de madera que necesito para hacer una silla multiplicada por la cantidad de sillas que me está pidiendo el cliente. ¿Qué me va a dar 1 por 100? La cantidad de madera que yo necesito para hacer 100 sillas. ¿Qué me da la multiplicación de 1 por 100? La cantidad de madera que necesito para hacer 100 mecedoras. Y 200 por 1 es la cantidad de madera que yo necesito para hacer 200 sofás. Al sumarlos, ¿qué me va a dar a mí? 1 por 1, o sea, 1 por 100 más 1 por 100 más 1 por 200. Me va a dar 400, que es la cantidad de madera que yo necesito para fabricar, en este caso, 100 sillas, 100 mecedoras y 200 sofás. ¿Vale? Esto es lo que a mí me queda. 400 unidades de madera es lo que yo necesito para hacer lo que me pide el cliente, que son 100 sillas, 100 mecedoras y 200 sofás. Lo mismo si multiplico esta fila por esta columna. Esta es la unidad de madera que yo necesito para hacer una mecedora. Por la cantidad de sillas. Por la cantidad de sillas que yo necesito. Más las unidades de aluminio que yo necesito para hacer 100 sofás. Más 200 o sea, 2 por 200, que es la cantidad de aluminio que yo necesito para hacer un sofá por 200 sofás que me está pidiendo el cliente. ¿Vale? Pues aquí sería el total del plástico. Y si multiplicamos esta fila por esta columna, pues el total de aluminio. ¿Vale? Además, fijaros que todo tiene sentido. Al final a mí me va a quedar aquí una matriz de 3 por 1, en la que aquí aparecen los materiales, en las diferentes filas aparecen los materiales, y en la columna la cantidad. Por lo que ya habré contestado a la pregunta B. Se necesitan 400 unidades de madera para fabricar
lo que me está pidiendo el cliente, 600 de plástico para fabricar lo que me pide el cliente y 1500 de aluminio para fabricar lo que me está pidiendo el cliente, ¿vale? Vamos con el segundo problema. Este problema, al contrario que el otro, la información yo la tengo recogida en un texto, por lo que yo necesito hacer primero una tabla de datos y después una matriz. O directamente una matriz si estamos indicando qué son las filas y qué son las columnas, ¿vale? Como habéis visto, este examen está sacado del septiembre de este año y son puntos asegurados. Si no, ahora cuando lo hagamos lo vais a ver. He quitado en este ejercicio el apartado C porque se responde con una parte del tema de determinantes que todavía no lo hemos visto, ¿vale? Entonces lo leo y después lo resolvemos. 3 institutos piden presupuesto de alojamiento en Roma en 2 agencias de viaje, que le dan precio por noche según el tipo de habitación, individual, doble y triple, ¿vale? La primera agencia le ofrece los siguientes precios. La individual sale a 65 euros, la doble a 85 y la triple a 104. La segunda agencia le ofrecen a 78 euros la individual, la doble a 83 y la triple a 106. El primer instituto necesita 3 habitaciones individuales, 15 dobles y 2 triples. El segundo necesita 2 individuales, 12 dobles y 5 triples. Y el tercer instituto, una individual, 16 dobles y 7 triples. Apartado A, exprese mediante una matriz los precios de las dos agencias según el tipo de habitación. Y expresar con otra matriz la demanda de los 3. En este caso debería ser instituto, no individuo, pero bueno. Apartado B, mediante operaciones con las matrices anteriores, calcula el precio por noche que cada agencia facilita a los institutos por el total de habitaciones que solicitan. ¿Qué agencia le interesa a cada uno? ¿Vale? Venga, pues lo primero que hacemos es expresar en la matriz A los precios de las dos agencias según el tipo de habitación. Pues simplemente yo me voy al texto y miro los datos que corresponden a esto. Me vuelvo para atrás. Los precios que me dan las dos agencias según el tipo de habitación. Pues vamos a ver, la agencia 1, aquí lo tenemos. Me está dando para la individual 65, para la doble 85 y para la triple 104. 65, 85 y 104. Yo he puesto en las filas el tipo de habitación y en las columnas el precio que da cada agencia. ¿Veis? Muy fácil. Matriz D. La demanda de los 3 institutos. Yo tengo que poner en cada fila el instituto y en cada columna el tipo de habitación. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto los institutos en la columna y los tipos de habitaciones en las filas? No hubiera pasado nada, simplemente que luego en la operación habría que hacer una transposición de la matriz, como hemos visto en el ejercicio anterior. Entonces, si yo recojo los datos, pues a mí me dicen que el instituto 1 necesita 3 individuales, 15 dobles y 2 triples. Pues aquí está puesto. El 2, 2 individuales, 12 dobles y 12 triples. Y 5 triples. Y la 3, una individual, 16 dobles y 7 triples. Pues aquí estaría recogido y contestado al apartado A. El apartado B. Operación para calcular el precio por noche que cada agencia le da a cada instituto por el total de habitaciones solicitadas. Pues entonces vamos a comparar las matrices lo que yo tengo aquí. La suma y la resta la descartamos, ¿vale? Porque no tiene sentido. Además, fijaros, imaginad que aquí dice, bueno, aquí yo puedo transponer la matriz D o la matriz A y sí se pueden sumar o restar, ¿vale? Se pueden por dimensión, pero no tiene sentido. Sumar aquí este 65, que es el tipo de habitación, o sea, el precio de la habitación individual que le da la agencia 1, sumarlo con 3 habitaciones que necesita, 3 habitaciones individuales que necesita el instituto 1, pues como veis eso no tiene sentido. Suma y resta descartada. Multiplicación. Vamos a ver. ¿Podemos multiplicar A por D? No podemos. ¿Podemos multiplicar A traspuesta por D? Pues si multiplicamos A traspuesta por D estaríamos multiplicando
en las cosas que no tienen sentido. No me voy a parar a eso, pero lo hemos dicho igual en el ejemplo anterior. Multiplico D por A y vamos a ver que esto sí tiene sentido. La matriz D corresponde a instituto por tipo de habitación, la matriz A corresponde a tipo de habitación por la agencia, ¿vale? Una 3×3 por una 3×2 tiene sentido y a mí me va a dar aquí una matriz en la que las filas corresponden a los institutos y a las columnas corresponden al precio de cada agencia, que es precisamente lo que me están pidiendo. De todas formas, lo voy a comprobar lógicamente a ver si tiene sentido. Yo aquí estoy multiplicando. Vamos, tengo que multiplicar la primera fila por la primera columna. 3 por 65 más 15 por 85 más 2 por 104. Y ese resultado a mí me daría 1678. ¿Qué es 3 por 65? Pues 3 hemos dicho que es 3 habitaciones individuales que necesita el Instituto 1, multiplicada por 65 euros que vale pagar una habitación individual. 65 por 3 me dará lo que tendría que pagar el Instituto 1 por las 3 habitaciones individuales, más 15 por 85, que es lo que tendría que pagar el Instituto 1 por 15 habitaciones dobles, más 2 por 104, que es lo que tendría que pagar el Instituto 1 por 2 habitaciones triples. Y el resultado es el total que tendría que pagar el Instituto 1 a la agencia 1 por las habitaciones que él estaba pidiendo. Lo mismo si multiplicamos la fila por la columna 2. Va a ser lo que tendrá que pagar el Instituto 1 a la agencia 2 por las habitaciones que él necesita. Si hacemos esto con las otras dos filas, pues a mí me va a dar los precios que le da cada agencia a cada instituto. Y ahora comparamos. Yo tengo aquí que el Instituto 1, la agencia 1 le da de presupuesto 1678 y la agencia 2 1691. ¿Qué agencia le interesa al Instituto 1? Pues le interesa a la agencia 1 porque es más barata. Lo mismo le ocurre a la 2. Le interesa a la agencia 1 porque 1670 es más pequeño que 1682. Sin embargo, al Instituto 3 le interesa la agencia 2 porque es un poco más barata que la agencia 1. ¿Vale? Y ya contestaríamos a la última pregunta del apartado B. Bueno, espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, como siempre la hacéis a través del foro. Y nada, a seguir practicando esta parte que es muy facilita y son puntos a asegurar.